Un día, dejas de responder mensajes porque estás cansado. No porque odies a nadie, no porque no te importen. Simplemente ya no tienes fuerza para explicar lo que te pasa. Ves el mensaje, lo abres, piensas en contestar, pero no sabes qué decir. Entonces lo dejas para después. Después se convierte en horas, luego en días. Y cuando quieres volver, ya no sabes cómo hacerlo sin sentir vergüenza. Al principio, el silencio se siente como descanso. Nadie te exige, nadie te pregunta, nadie espera una respuesta. Pero poco a poco, ese descanso empieza a cambiar de forma. Ya no se siente como paz. Lo más difícil del aislamiento es que casi nunca empieza como una decisión grande. No dices, voy a desaparecer de todos. Solo empiezas a contestar menos, a cancelar planes, a decir que estás ocupado, a decir que estás bien, aunque no lo estés. Y como nadie quiere presionarte, empiezan a darte espacio. Pero tú no lo sientes como espacio, lo sientes como prueba. Si les importara, insistirían. Si me quisieran, vendrían. Si de verdad me conocieran, sabrían que estoy mal. Pero los demás no siempre saben leer el dolor que escondes. A veces solo ven distancia, ven frialdad, ven silencio y piensan que eso es lo que tú elegiste. Hay personas que se aíslan porque están heridas, otras porque están agotadas, otras porque sienten que cada conversación exige una versión de sí mismas que ya no pueden sostener. Entonces, se van cerrando. Primero dejan de contar lo que les pasa. Después, dejan de pedir ayuda. Después, dejan de aparecer. Y llega un punto en que la soledad ya no es una pausa. Es una casa oscura, conocida, silenciosa. No necesariamente cómoda, pero al menos predecible. Porque cuando estás solo, nadie puede decepcionarte. Nadie puede juzgarte. Nadie puede hacerte sentir que eres demasiado complicado. Pero tampoco nadie puede abrazarte desde fuera de una puerta que tú mismo cerraste. Y aquí aparece la parte que duele aceptar. A veces no es que nadie quiso quedarse. A veces nadie supo cómo entrar. Porque tú dijiste demasiadas veces, estoy bien. Porque sonreíste cuando querías romperte. Porque cambiaste de tema cuando alguien preguntó. Porque desapareciste y luego esperaste que alguien entendiera exactamente qué significaba tu ausencia. Pero la gente no siempre entiende los silencios. A veces los respeta, a veces se cansa, a veces se protege también. Y eso no significa que no les importaras. Significa que tal vez también les dolió tocar una puerta que nunca se abría. Y aquí aparece la parte que duele aceptar. A veces no es que nadie quiso quedarse. A veces nadie supo cómo entrar. Porque tú dijiste demasiadas veces, estoy bien. Porque sonreíste cuando querías romperte. Porque cambiaste de tema cuando alguien preguntó. Porque desapareciste y luego esperaste que alguien entendiera exactamente qué significaba tu ausencia. Pero la gente no siempre entiende los silencios. A veces los respeta, a veces se cansa, a veces se protege también. Y eso no significa que no les importaras. Significa que tal vez también
también les dolió tocar una puerta que nunca se abría. El problema no es necesitar espacio. Todos lo necesitamos. Hay momentos donde alejarse un poco es sano. Hay días donde no hablar con nadie es una forma de respirar. Pero aislarte no es lo mismo que descansar. Descansar te devuelve fuerza. Aislarte demasiado empieza a quitarte sensibilidad. Te acostumbras a no contar nada. Te acostumbras a no esperar nada. Quizá alguna vez pensaste que desaparecer era una forma de no molestar, que tus problemas eran demasiados, que tu tristeza cansaba, que era mejor no cargar a nadie con lo que llevabas dentro. Pero a veces, cuando te escondes para no molestar, terminas enseñándole al mundo a vivir sin ti. Y eso duele. Duele ver que un grupo sigue sin ti. Duele que ya no te inviten. Duele que las conversaciones continúen. Duele sentir que tu ausencia fue más fácil de aceptar de lo que imaginabas. Pero antes de convertir ese dolor en resentimiento, pregúntate algo con honestidad. ¿Te fuiste esperando que alguien te salvara? ¿O esperabas que alguien adivinara que querías volver? Hay vínculos que no se rompen por falta de amor. Se rompen por falta de señales, por orgullo, por cansancio, por miedo a decir, te necesito. Y esas dos palabras pueden sentirse humillantes cuando has pasado mucho tiempo fingiendo fortaleza. Pero pedir compañía no te hace débil. Decir no estoy bien no te hace una carga. Responder después de mucho tiempo no te hace ridículo. A veces el puente no se reconstruye con una gran explicación. A veces empieza con algo simple. Perdón por desaparecer. No sabía cómo hablar. He estado mal. Me gustaría volver a acercarme. No todos van a responder como esperas, pero alguien puede estar esperando una señal para saber que todavía puede entrar. La decisión que lo cambia todo no siempre es irte. A veces es volver antes de que el silencio se vuelva costumbre. Volver no significa contarle todo a todos. No significa abrir tu vida a cualquiera. No significa fingir que ya estás bien. Volver puede ser elegir una persona segura, un mensaje honesto, una conversación pequeña, una verdad sin adornos. Porque la soledad se vuelve más peligrosa cuando empieza a convencerte de que nadie te necesita, nadie te extraña y nadie notaría tu regreso. Pero esa voz no siempre dice la verdad. A veces solo repite el eco de mucho tiempo encerrado. Tal vez no todos se fueron. Tal vez algunos se quedaron cerca, pero en silencio. Tal vez otros se alejaron porque también les dolía no saber qué hacer contigo. Tal vez alguien pensó en escribirte y no quiso invadir. Tal vez alguien creyó que tu distancia era una respuesta. Y tal vez tú también puedes hacer algo distinto esta vez. No esperar a tocar fondo. No esperar a que alguien adivine. No castigar a los demás por no entender una herida que nunca les mostraste. A veces, sanar no empieza cuando alguien llega. Empieza cuando tienes el valor de abrir una pequeña rendija. Si te aislaste porque estabas cansado, no te castigues. Si desapareciste porque no sabías cómo pedir ayuda, no uses eso para odiarte. Pero tampoco conviertas tu dolor en una habitación permanente. No confundas paz con ausencia. No confundas silencio con fuerza. No confundas orgullo con protección.
Hay momentos donde estar solo ayuda, pero también hay momentos donde volver a hablar puede salvar una parte de ti. Quizá todavía estás a tiempo de mandar ese mensaje, de decir la verdad, de aceptar que sí necesitabas a alguien. Y quizá la decisión que lo cambie todo no sea desaparecer para que nadie te lastime. Quizá sea atreverte a volver antes de que el silencio termine hablando.